Pasamos ahora al tema relativo a las relaciones de México y Estados Unidos, que, como les comenté, será en el mismo formato. Tiene el uso de la palabra el senador Homero Davis Castro, hasta por 5 minutos, que dividió su tiempo con... entonces tiene 10 minutos, si no dividió su tiempo, tiene 10 minutos para presentar el tema. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras, Adelante. compañeros senadores, la relación entre México y Estados Unidos es crucial para ambas naciones, debido a la cercanía y a la frontera que compartimos, la dinámica en el comercio, la migración y el intercambio cultural es único. En el ámbito comercial, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y viceversa. Por ello, resulta fundamental fortalecer esta relación que traerá para ambos países mayor crecimiento económico y la creación de más empleos para las y los ciudadanos. En este contexto, mantener la relación diplomática entre grandes socios es esencial para la resolución de controversias y la promoción de intereses comunes. Y esta tarea ha sido encabezada de manera magistral por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que desde el inicio de su mandato ha tenido que sortear el regreso del presidente estadounidense con políticas y planes de gobierno más estrictos y más radicales. Ante ello, la presidenta de México se ha mostrado fuerte en su postura: diálogo, cooperación, pero nunca subordinación. En materia de seguridad, México ha decidido cooperar con Estados Unidos para erradicar la pandemia de consumo de fentanilo que lamentablemente permea en los Estados Unidos. Se han compartido las estrategias de prevención de consumo de drogas hacia las y los jóvenes, estrategias que el propio presidente Trump ha compartido en sus redes sociales. Se ha reforzado la vigilancia en la frontera para detectar y, en su caso, detener el cruce de estupefacientes, lo que está en directa correlación con la estrategia de seguridad de nuestro país. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena respalda la postura clara y firme de nuestra presidenta ante las complejas negociaciones con Estados Unidos. Su enfoque, marcado por la defensa de la soberanía nacional y la búsqueda de soluciones cooperativas, es fundamental para proteger los intereses de nuestro país. Es claro que no se aceptarán medidas unilaterales que perjudiquen nuestra economía y la de nuestros socios norteamericanos. Es claro que desde el gobierno federal hay mucha coordinación y comunicación con el gobierno de Estados Unidos. La revisión del TEMEC está en la mesa y confiamos que en 2026 se va a negociar. Compañeras y compañeros legisladores de todas las bancadas representadas en este Congreso, los invito a sumar esfuerzos e insistir en la necesidad de un diálogo constructivo para resolver cualquier disputa comercial. La imposición de aranceles es perjudicial para ambas naciones y la cooperación es el único camino viable. Desde su llegada a la presidencia, nuestro vecino se ha ocupado en amenazar con la deportación de inmigrantes de manera masiva, incluso muchos de ellos que por años han estado en su país y que es la mano de obra que se dedica a los trabajos más indignos para ello.
Por ello, siempre el gobierno federal defenderá al pueblo, a la soberanía y a la independencia, además de que apoyará y protegerá a los connacionales que viven en Estados Unidos. En el tema del tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, la presidenta Sheinbaum ha propuesto una estrategia integral que aborda tanto la oferta como la demanda. Ella ha reconocido la responsabilidad compartida de ambos países en esta crisis y ha llamado a una mayor cooperación en materia de seguridad, inteligencia y salud pública. Si en algo hay que reconocer de nuestra presidenta es la astucia con la que ha manejado la política exterior. Ha evitado caer en la confrontación directa con el presidente de Estados Unidos. Por el contrario, su política ha sido de mesura y de respeto, buscando el diálogo, el entendimiento, las reuniones al más alto nivel entre funcionarios mexicanos y sus pares, creando programas que permiten salir avante ante las decisiones unilaterales. En materia de seguridad, la presidenta ha abogado por una cooperación bilateral que respete la soberanía de México. Ella ha rechazado la militarización de la frontera y ha propuesto un enfoque basado en la inteligencia, la tecnología y el desarrollo social. Su objetivo es construir una frontera segura y próspera, donde se respeten los derechos humanos y se combata la delincuencia de manera efectiva. Estimadas compañeras y compañeros, debemos de reconocer la buena relación que nuestra presidenta ha construido con el gobierno de Estados Unidos. El respeto a la soberanía y la no intervención son principios de nuestra presidenta que los ha hecho valer. Compañeras, compañeros, hay mucho pueblo en México y en ellos radica nuestra fuerza. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Davis Castro. Davis. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos para hablar sobre el tema de la relación de México. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos para hablar sobre el tema de la relación de México y Estados Unidos. Muy buenos días, compañeras, compañeros legisladores, quienes nos visitan también esta mañana, bienvenidas, bienvenidos. En Movimiento Ciudadano, cuando se ha tratado de defender nuestra soberanía, la soberanía de nuestro país, hemos cerrado filas invariablemente con el Estado mexicano. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario, porque estamos convencidos que los asuntos de los mexicanos, de nuestra soberanía, se deben de discutir y se deben de atender también aquí en territorio mexicano. Por eso siempre respaldaremos cualquier esfuerzo del Estado en ese sentido. Y por ello nos parece también inadmisible cualquier tipo de intromisión extranjera, cualquier señal o cualquier insinuación siquiera de estas intromisiones. Nosotros estamos convencidos que tenemos que tomárnoslas muy en serio, porque la política exterior debe ser considerada como un asunto de Estado, es decir, debe ser un asunto donde participemos los 3 poderes del Estado. Por eso, como integrante que soy de la Comisión de Defensa
hemos solicitado en reiteradas ocasiones, lo hemos hecho también desde esta tribuna, que se nos proporcione información sobre diferentes asuntos que consideramos pudieran trastocar nuestra soberanía nacional. Nos hemos referido a los sobrevuelos de drones que hemos señalado, que además han sido de todos conocidos. Nos hemos referido a la identificación de buques de guerra norteamericanos que se han identificado también en aguas internacionales y nos hemos referido a varios de estos acontecimientos porque nos parece muy importante velar, ser garantes de nuestra soberanía nacional. Lo más reciente que además estoy convencida todos los aquí presentes hemos escuchado, hemos conocido, pues han sido estas afirmaciones del presidente Trump, donde él ha dicho que ofreció a la presidenta de México, ofreció apoyo para el combate al narcotráfico, ofreció el despliegue de tropas norteamericanas en nuestro país y ha dicho el presidente Trump que la presidenta Sheinbaum se negó a aceptarlas y en una afirmación absolutamente misógina ha dicho que no las aceptó porque le tiene miedo a los cárteles. Por supuesto que reprobamos estas afirmaciones, por supuesto que las rechazamos, porque más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas, por supuesto que tenemos que cerrar filas con quien representa a nuestro país. No estamos de acuerdo con este trato. Y hemos dicho también respecto a esta nueva reiterada, no es nueva, es reiterada la amenaza otra vez de utilizar el TEMEC, la renegociación incluso hasta amenazar con la posible desaparición o extinción de este tratado, hemos dicho que es muy importante que se haga un llamado al diálogo y queremos aprovechar este espacio, esta tribuna, para reiterar nuestro llamado al Gobierno de la República, particularmente a la Presidencia y al Secretario de Relaciones Exteriores. Nos parece muy importante que podamos establecer una mesa donde podamos dialogar los tres poderes y poder juntos diseñar la estrategia que mejor convenga a nuestro país. Y quiero concluir también reiterando al presidente de esta comisión permanente nuestro llamado, el llamado que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano para que podamos trabajar y establecer a la brevedad una reunión interparlamentaria que nos permita tocar este y varios temas más que han estado en la agenda, pero que sobre todo confirme que México está preparado, que México está presente en la defensa de nuestra soberanía. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Parrales Magdaleno. Tomo nota de la solicitud. La procesaremos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para el tema de la relación México-Estados Unidos. Con permiso, presidente. Adelante. México hoy no tiene una relación diplomática integral. No ha habido una sola reunión con legisladores o gobernadores norteamericanos que nos permitan fijar una postura respecto a los intereses de nuestro país. Se ha pensado que el silencio es una estrategia de diálogo. Quien calla otorga. Se ofende desde Washington a México, a sus instituciones de seguridad, a las Fuerzas Armadas, y no existe una declaración firme que defienda a nuestras instituciones. El silencio, la indiferencia, nunca serán una forma para defender los intereses de nuestro país. Es necesario ser firme, porque ante los insultos no podemos callar. Han pretendido confundir soberanía o hacen que confunden soberanía
cuando estamos perdiendo soberanía por el control que tiene el narcotráfico en la mayoría de nuestro territorio nacional. Eso sí es perder soberanía y eso sí deberíamos defenderlo. Cobro de piso, eso sí es perder soberanía. Tenemos también desaparecidos que nadie busca y ya no llamemos nuestra crisis forense de los cuerpos que nadie identifica. Eso sí es perder soberanía. Cuando el campo mexicano está hoy también controlado por la delincuencia organizada, eso sí es perder soberanía. Todo lo demás es un discurso, una narrativa oficial que se instala para poder defender sus omisiones. Hoy tenemos una deuda que casi llega al doble. Se les entregó la deuda histórica que viene desde el siglo XIX en 10.5 billones. Estaremos el próximo año en 20, el doble de la deuda. Eso sí es. Hoy tenemos, sin duda, caben por lo menos 6 Fobaproas, pero además ni siquiera sabemos en qué se ha gastado ese dinero, porque hay opacidad. Hoy tenemos, sin duda, una relación con Estados Unidos compleja, porque nosotros somos responsables de esa complejidad. De tal suerte que hemos incumplido el TEMEC en todos los sentidos y pretendemos que nos respeten. Las violaciones están en las reformas que ustedes han aprobado para la energía, las de competencia económica, las de transparencia, las de autonomía de nuestros órganos, las del Poder Judicial, que ha entregado la autonomía. Hoy el narco incluso puede proponer y tiene candidatos que ya no saben cómo bajar. Puede intervenir también en la elección, porque esa elección la va a ganar el que más acarreos pueda tener. Y ustedes lo saben, el pueblo no va a elegir Morena con sus acarreados y va a elegir el narco con sus mecanismos. Esa es la realidad. De eso es lo que Estados Unidos tiene desconfianza de nosotros, porque no somos un socio confiable, no estamos dando certidumbre, no tenemos palabra. ¿Y qué decimos de la reforma de telecomunicaciones, que también no solo violatoria de la Constitución, violatoria del TEMEC? Pero ¿qué creen? Todos los días ya no saben cómo defender el TEMEC. El TEMEC es el instrumento más neoliberal que tiene este país y ustedes hoy lo defienden. Eso realmente a mí me resulta de risa. Realmente ustedes podrían hoy cancelarlo, como podían cancelar el Fobaproa con las recomendaciones que Andrés Manuel dio en su libro, que veo no han leído. Hoy, desafortunadamente, la agenda bilateral está basada en ocurrencias. Yo tiemblo cada que el presidente dice que nuestra presidenta es maravillosa. Digo, atrás de eso, ¿qué viene? Han conseguido todo lo que han querido, todo, y nosotros hemos callado. Entregaron a los delincuentes sin un proceso de por medio y lo llamaron entrega, no lo llamaron extradición. Y así pusieron 10,000 soldados en la frontera y así todo lo que nos pidan. ¿Por qué Andrés Manuel no hizo lo que la presidenta Sheinbaum hoy con respecto a buscar los laboratorios que sí existen y hacer todo lo que está haciendo? Sí, realmente le dejó un país en ruinas y una diplomacia terrible. Y los consulados hoy sin dinero. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Sigue en el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la Asamblea, el PRI y el PAN, tan cerca de Trump y tan lejos de los mexicanos. Hablar
del tema de la relación de México-Estados Unidos, no se escapa de hacer una remembranza histórica por más de 3 décadas, La primera infancia y mi juventud, los presidentes emanados del PRI y del PAN, desde Salinas hasta Peña Nieto, construyeron una política exterior basada en la cesión de soberanía a cambio de estabilidad. La disfrazaban de buena diplomacia y hoy vienen a esta tribuna a querernos comparar con esos parámetros. Discúlpenme, pero no. El PRI y el PAN, los que cedieron y aceptaron sin resistencia lógica el consenso de Washington, el PRI y el PAN, en los que aceptaron y crearon el Plan Mérida, el rápido y furioso que todavía no nos pueden explicar, el PRI y el PAN que subordinaron todas las reformas estructurales, todavía en la época de Peña, disfrazadas como modernidad para entregarle nuestros recursos naturales a los gringos y a los extranjeros, el PRI y el PAN que disfrazaron de reformas estructurales para supeditar nuestra soberanía de seguridad y ponerla en manos de los intereses de la DEA y del Pentágono. Esos, el PRI y el PAN, que inauguraron y que instalaron en este país una relación bilateral asimétrica, disfrazada de estratégica, pero que estaba basada en la subordinación. El expresidente López Obrador inauguró una frase que es la base de esta relación: coordinación sí, subordinación no, porque basta tener muy poca memoria para acordarnos que en el 2010, cuando el gobierno de Calderón permitió el ingreso de agentes estadounidenses armados al país, ustedes, el PRI y el PAN, guardaron silencio y hoy quieren, por los dichos, las bravuconadas del presidente Donald Trump, que la presidenta salga y le diga así como no, pásele a las tropas norteamericanas. Eso no va a suceder, porque México tiene mucha presidenta y tiene mucho gobierno para que eso nunca más se vuelva un referente. La coordinación sí, la subordinación no, porque hoy tenemos con mucha apertura la posibilidad de decir y defender a casos como el de Perú en el 2022, cuando México alzó la voz por la persecución política a Pedro Castillo. Donald Trump ha intensificado los ataques y su discurso provocador y antidemocrático, pero hay que tener 2 dedos de frente para no darse cuenta que es una estrategia electoral estadounidense. Hay que tener 2 dedos de frente para no darse cuenta que está tratando de distraer con estos dichos, gobernando a través de las redes sociales, en las que, por cierto, algunos miembros de la oposición salen a aplaudirlo inmediatamente, que viva el imperialismo y viva el imperialista. ¿Por qué no? Porque Trump quiere meter tropas a este país por una razón: para distraer la crisis económica que viene a su país, para distraer la inflación que le ha causado la estrategia de los aranceles y para distraer los aranceles vacíos que se están viviendo en Estados Unidos. Y la oposición mexicana cae en el absurdo de repetir los ataques de Trump. Hay legisladores que se encuentran en este salón que salen no solamente a aplaudirlo, sino a pedirle ayuda. Pero aquí hay mucho pueblo y no necesitamos no solamente a las tropas norteamericanas, sino que les recordamos que eso en la buena política se llama apátridas, traición a la patria, y se llama conservadurismo. Son ustedes no solamente más trumpistas que Trump, sino han caído en el peor de los absurdos, que va más allá de la lógica del presidente Donald Trump. Recordemos que aquí nosotros somos una nación soberana, que apoyamos las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hay que decir algo para concluir esta intervención. ¿Por qué el presidente Donald Trump trata
de diversas maneras de atacar a México. Es un distractor, compañeros y compañeras de la oposición, entiéndalo como tal, pero además porque la presidenta Claudia Sheinbaum representa todo lo que Trump odia. Es una mujer formada, inteligente, científica, y en esa lógica han sido sus respuestas. Con esto concluyo. Desde el Partido del Trabajo digo que todo nuestro apoyo a la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos para presentar su intervención en el tema de la agenda política. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Hablar de la relación entre México y Estados Unidos es hablar de una historia larga y compleja, marcada por contrastes, por momentos de tensión y también por una colaboración que en muchas ocasiones ha sido ejemplar. A lo largo de más de un siglo y medio, esta relación ha evolucionado en sus formas, pero ha mantenido una esencia clara que es el respeto mutuo, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos vecinos. Desde el Tratado Guadalupe Hidalgo hasta el TEMEC, ambos países hemos construido mecanismos de entendimiento y cooperación, los cuales nos han permitido convivir, comerciar y resolver diferencias con reglas claras. Esta cooperación no debe entenderse como subordinación, sino como una alianza estratégica donde cada nación aporta sus fortalezas para mejorar las condiciones de vida de su población. Hoy nos encontramos en un momento crucial de redefinición. La relación bilateral enfrenta desafíos importantes, pero debemos recordar que a lo largo del tiempo ha sido una relación marcada por la colaboración y el entendimiento mutuo entre nuestros países. En este contexto es fundamental abordar esta realidad con seriedad y responsabilidad, pero sobre todo con la convicción de que frente a estos retos lo que más se requiere es unidad. Si bien México se beneficia de esta relación, también es cierto y debe decirse con toda claridad que Estados Unidos necesita a nuestro país. Estamos plenamente conscientes de los temas cruciales que deben abordarse con seriedad y corresponsabilidad. Un ejemplo claro es la urgencia de fortalecer la colaboración bilateral para frenar el tráfico de armas hacia nuestro territorio. Solo así podremos aspirar a reducir los niveles de violencia que hoy enfrentamos, alimentados por el flujo constante de armas que terminan en manos del crimen organizado y que les otorgan un poder letal. Asimismo, otro de los temas fundamentales que debemos abordar es el relacionado con nuestras y nuestros migrantes. Ellos son los que con su esfuerzo diario fortalecen los lazos más profundos entre nuestras naciones. Representan lo mejor de México: trabajo, dignidad, determinación y valentía, además de realizar una aportación significativa a la economía de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. México actuará siempre en defensa de su interés nacional, con dignidad, con firmeza, pero también con disposición al diálogo. En las mesas bilaterales más recientes hemos reafirmado que nuestras economías funcionan mejor juntas, cuando la cooperación se basa en el respeto y en la no intervención. Esa visión compartida debe fortalecerse porque comercio no es sumisión y soberanía no significa aislamiento. Podemos y debemos avanzar hacia una integración que sea justa, mutuamente beneficiosa, pero sobre todo respetuosa. Hoy el reto no es menor: preservar lo ya construido y avanzar hacia una etapa en la relación, una etapa basada en el respeto mutuo, la equidad y una visión compartida. No se trata solo de defender intereses estratégicos, sino de proteger calidad de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Por eso, es urgente sumar esfuerzos en temas clave, garantizar la seguridad fronteriza sin criminalizar la migración, promover una movilidad humana digna y bajo un enfoque de derechos humanos, combatir la delincuencia transnacional que nos afecta a ambas naciones y construir un comercio justo, sin barreras ni aranceles que frenen el desarrollo compartido. México está listo para enfrentar estos desafíos, está de pie.
con los pies bien firmes, los principios firmes también, la mano extendida para el diálogo y la convicción profunda de su papel en la región. Lo que está en juego no es solo una relación bilateral, es el bienestar presente y futuro de millones de personas. Es tiempo de actuar con visión, con responsabilidad y con altura de miras. Es momento de que México, Canadá y Estados Unidos trabajemos unidos y con ello aspirar a ser un gran equipo y hacer de Norteamérica una región muy competitiva. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Espino Suárez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos para presentar la posición de Acción Nacional en la agenda política. Señor presidente, muchas gracias. Adelante. La historia entre Estados Unidos y México, en efecto, siempre ha sido compleja, larga y muy importante por la vecindad que tenemos. Nos costó mucho trabajo que reconociera la independencia. Nos tocó la etapa de su extensión. Se dieron a las guerras más dolorosas que hemos tenido y que se ha tenido en la región con la guerra del 47. Después fue una relación de mayor colaboración y creo que pertenezco a esa generación que fue la primera en recibir realmente los beneficios de una buena relación a través del comercio y del Tratado de Libre Comercio, que nos colocó en mayor igualdad. Después de múltiples amenazas de certificaciones, de no tener relación con nosotros, poco a poco esta historia se fue construyendo. Y sí, es un asunto de soberanía, eso es ciertísimo. Y miren, es que lo importante no es lo que diga Trump, sino los silencios que aquí se tienen, las debilidades que se tienen. Y en eso creo que se le ha fallado a los mexicanos. Se trata de soberanía, sí, y una y otra vez el grupo parlamentario del PAN y la oposición en general ha dicho estar en contra de cualquier intervención militar del exterior. Eso está muy sencillo, claro que estamos en contra. Pero la soberanía, decía, por cierto, un gran legislador, Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país, porque le hemos entregado al crimen organizado el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia.
Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas una y otra vez, y hasta incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano senadora, a nuestro México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Quería hacerle una pregunta a la oradora. Pues ya terminó, pero tiene usted el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario Morena. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario Morena, está por 5 minutos. Perdón, si me había pedido la palabra antes, no me di cuenta. Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida
la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo a buscar sus nuevas vocerías, ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de las matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez. ¿Con qué objeto, senadora Verónica Camino Farján? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que preguntarle. diputada Gracias. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta. Si la Sí, con mucho acepta, gusto. tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá Gracias. después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero Senadora de Julieta la Ramírez tiene derecha... 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá Gracias. después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son 2 cosas. Número 1, ¿qué quería el Fondo Monetario
a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares, pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Ramírez. Me han pedido, sí, claro, por alusiones personales, la diputada Zavala, hasta por 1 minuto. ¿Viene a tribuna o desde su escaño? Sonido en el escaño, ahí está, diputada Zavala. No, miren, lo que pasa es que están de veras como los chistes de Pepito, ¿no? Les dicen algo de que no hay democracia y contestan otras cosas. Y pasó eso con Zedillo. La verdad es que debieron haber contestado qué había pasado con el Poder Judicial y debilitar a un país en la división de poderes, en los pesos y contrapesos, es quitarle soberanía. Tendrían que hablar no de Zedillo, no de lo que pasó hace 25 años, sino de lo que son ustedes responsables ahorita y en este presente. Ese narco huachicol que traen en Pemex, eso es quitarle la soberanía a nuestro país. Y eso sí, ahí sí hay una alerta del Departamento de Estados Unidos en donde dice claramente que lo que empezó con una cosa de evasión fiscal dejó de ser eso y pasó a ser una red transnacional de huachicoleo. Lo saben muy bien, respondan sobre eso. Respondan por una elección en donde una y otra vez se demuestran que los candidatos no son los idóneos y que incluso desde aquí algunos de ustedes han impugnado y que va a debilitar al Poder Judicial. No me vengan a hablar de lo que hicieron otros hace 25 años. Son Zavala. Responsables de esta debilidad que nos pone en condiciones menos fuertes de lo que teníamos antes frente a Estados Unidos. Gracias. Gracias, diputada Zavala. Han pedido la palabra 4 personas legisladoras para hechos. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 1 minuto para hechos. La soberanía de México no está en peligro ante los Estados Unidos. Son los cárteles los que están en peligro ante los Estados Unidos, porque lo que ofreció Estados Unidos es ayuda para luchar y atrapar a los miembros de los cárteles. Pero ustedes desvían todo hablando de soberanía, porque en realidad están protegiendo a los cárteles. Por eso Sheinbaum le dice no a Estados Unidos, porque no quiere que entren de Estados Unidos a ayudar a atrapar a los miembros de los cárteles. ¿Por qué? Porque son socios de Morena, porque gracias a los cárteles llegaron al poder y gracias a los cárteles siguen en el poder. Esa es la realidad.
De hecho, la soberanía de México, Morena la entregó a los cárteles, casi todo el país. Esa es la verdad. Muchas gracias, senadora Telles García. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario Morena, para hechos hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Adelante. La relación México-Estados Unidos el día de hoy se lleva de una manera extraordinaria con respeto y coordinación institucional. Ejemplo de ello, y no hay que olvidar la guerra que se desató en el 2006 contra el crimen organizado que se llamó la guerra contra el narco. Y eso fue hace 19 años y lo que implicó es el permeo, la entrada de más de 500,000 de armas al año, en donde el 74% provienen de Estados Unidos. Y eso sí es atacar, eso sí es no defender la soberanía de México. Hoy, nuestra presidenta, en la extraordinaria relación de comunicación, respeto y coordinación, está haciendo acciones concretas para detener ese flujo de armas. Y hay una denuncia contra las armadoras en Estados Unidos. Yo les propongo a todas y a todos los integrantes de esta honorable asamblea, asumamos esta como un tema de agenda nacional, no a las armas y más a la economía nacional. Muchas gracias, diputado Valdés Peña. Tiene la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hechos hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Aunque Adelante. se han salido por otros temas, estábamos hablando sobre la relación de Estados Unidos-México. Aquí tocaron el tema de la reforma de Zedillo al Poder Judicial. Yo veo que hay demasiada ignorancia. Miren, la reforma de Zedillo al Poder Judicial fue la más profunda al Poder Judicial. Yo no dudo que ahorita hacía falta otra reforma, pero no partieron de un diagnóstico real. ¿En qué consistió su reforma? Su reforma consistió justamente en fortalecer y darle autonomía al Poder Judicial. Justamente se creó el Consejo de la Judicatura para quitarle la administración a los órganos jurisdiccionales, justamente para que tuvieran órganos de administración, de disciplina y de vigilancia, para incorporar la carrera judicial, para que se eligiera de distinta manera. Y fue una reforma gratuita. Hoy esto que ustedes están haciendo nos va a costar 20,000 millones de pesos tirados a la basura, porque ya decidieron quiénes van a ser jueces y magistrados. Y si no lo han decidido ustedes, ya lo decidió el narco. Eso sí nos quita soberanía. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Parlamentario Morena. También está anotada. Le están cediendo tiempo. Entonces tiene la senadora Lilia Aguilar, diputada. Ya estoy futureando. La diputada Lilia Aguilar tiene la palabra hasta por 2 minutos, 1 minuto que ella solicitó y 1 minuto cedido por la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Parlamentario Morena. Adelante, diputada Aguilar. Es la costumbre, como trato aquí con puro senador, senadora, tengo que concentrarme, que ya estoy en la permanente. Visionario el presidente. He solicitado hacer uso de la palabra en hechos porque de verdad la narrativa de la oposición precaria, hay que decir las cosas como son,
No vengan a hablaros acá de la reforma de Zedillo, como si en todo esto hubiera una mística y una inteligencia detrás. No, a ver, Zedillo cambió a la Corte para poner zedillistas. Eso es así de claro. No dio una reforma profunda al Poder Judicial. Hubo un cambio en los grupos de poder. Senadora, permítame, diputada. Me pidió hace rato que me relajara y yo creo que es otra persona a quien se debe relajar. Ya hizo uso de la palabra y le corresponde ahora escuchar a la oradora con respeto como ella la escuchó a usted. Adelante, diputada Aguilar. Y lo que vemos aquí, yo lo digo con mucho respeto a las personas, es un PRI descolocado, desubicado, que después de haber tenido por mucho tiempo un poder infinito, hoy no sabe acomodarse en lo que verdaderamente es una fuerza política en vías de desaparición. La relación diplomática integral que tiene México con los Estados Unidos ha sido reconocida de manera internacional. La doctora Claudia Sheinbaum es un referente internacional de la relación con un gobierno difícil de los Estados Unidos. Como políticos tienen que aceptarlo, no pueden poner las cosas en blanco y negro, sean serios. Yo lo digo con mucho respeto y de verdad lo creo. Necesitamos una oposición fuerte y responsable, pero si se van al absurdo de solamente desacreditar todo lo que tiene que ver con la Cuarta Transformación, los mexicanos los están viendo. El senador Gonzalo Yáñez hacía una reflexión conmigo. Están en el peor de los mundos el PRI y el PAN. La narrativa que tienen, si atacan a la Cuarta Transformación, les va mal. Pero si además quieren defenderse a ustedes mismos y todo lo que representan, les va peor, porque lo que representan es lo que generación como las mías sacamos del gobierno y del poder. Tenemos una oposición no solamente basada en las ocurrencias, y con esto termino. El gobierno de Zedillo no es referente, solamente le diría a algunos legisladores y legisladoras que cuidado, porque trajeron a Zedillo porque no le queda absolutamente nada a la derecha y hoy quieren cambiar de voceros y probablemente van a desechar a algunos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hechos hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Adelante. De manera muy puntual, por supuesto que terminaron con la política exterior mexicana y lo que está recibiendo como consecuencia este gobierno de la presidenta de la República es todo el desastre que se hizo el sexenio pasado. Les guste o no les guste, pero así es. Abrazos, no balazos. La ley en este compromiso de campaña del que era el candidato en el 2018 de amnistía, la liberación de Ovidio, el fentanilo que se negó que pasaba por la República Mexicana y vean las toneladas que llegan a los Estados Unidos, por supuesto la destrucción del Poder Judicial, el señalamiento donde todos coincidimos desde una mañanera para terminar con los spots o la compra de publicidad por gobiernos extranjeros, pero que como el mago Frank en algunos años sacaron una nueva ley de telecomunicaciones y radiofusión para controlar el Internet en este país. Por supuesto, todo eso tiene consecuencias. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Añorbe Baños. Y cierra esta lista de rectificación de hechos la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 1 minuto. Con su venia, presidente. Adelante. Aquí lo que se ha dicho, se ha añorado ese pasado de reformas judiciales, pero lo que hoy aquí está en juego es un verdadero ejercicio de cambio y de fortalecimiento del Poder Judicial, que no se había tocado hacía décadas. Se habían reformado muchas leyes, se habían instaurado procedimientos distintos en distintas materias, penal, mercantil, familiar, pero nunca se había entrado a la raíz
que es el Poder Judicial. Nunca se había entrado con valentía, asumiendo costos para realmente reformar el poder de quienes deciden en una sentencia judicial quién tiene la razón jurídica. Esa es la valentía de lo que se hizo, lo que impulsó el presidente López Obrador y lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido. Vamos a ir a una reforma judicial con el derecho de intentar como país una nueva forma de impartir justicia. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Benítez Tiburcio.